punta de estudiantes. Que a nosotros no se nos olvida. Que se esclarezca todo lo que sucedió. Que se llegue a la verdad y que haya justicia. La madrugada de este sábado, México estará cumpliendo un nada célebre aniversario. Te estoy grabando, cabrón, apunta, te estoy grabando. Que te vean como la punta de estudiantes. Como ocurre con algunos de los episodios más oscuros del país, hacer pedagogía histórica es doloroso, pero necesario. Completo. Y lo que más importa, saber dónde están los jóvenes. Con una asistencia de aproximadamente 10,000 manifestantes, mañana sábado 26 de septiembre también marcharán hacia el Zócalo familiares y simpatizantes con la lucha. Un dolor latente y una implacable búsqueda de la verdad. Con la edición de Fabián González, Víctor Diego, Informe Capital. Buenas noches, pues los saludamos a nombre de los titulares de este programa, mis amigos Juan Becerra y Azul Alzaga. Hoy tenemos una emisión especial de Informe Capital, una emisión especial donde queremos compartir con ustedes este ejercicio de reflexión, poner en contexto el caso Ayotzinapa, mirarlo desde la perspectiva de un nuevo escenario político que sin duda vivimos en nuestros días. Hay tres elementos que yo quisiera destacar que van a ser tema central de este programa que presentamos a ustedes. Sin duda, lo primero y lo fundamental es saber qué ha pasado con esos 43 estudiantes de Ayotzinapa que nos faltan. ¿En dónde están? ¿Cuál fue su destino? Lo otro, que es muy importante, es esclarecer este crimen ocurrido hace 6 años. Y luego, bueno, es muy importante también hacer un reconocimiento a estas familias de las personas desaparecidas, claro, a los padres de Ayotzinapa, donde iban estos intentos de construir una falsa historia que al final de cuentas se convirtió en una monumental mentira. Sobre ello reflexionaremos esta noche aquí en este especial de Informe Capital. Y bueno, pues para iniciar el programa yo quiero presentarles a ustedes una pieza que hemos preparado en donde nos preguntamos y les presentamos a ustedes cómo fue que se construyó este imperio criminal. Nos preguntamos también cómo se estableció esta lamentable alianza entre el poder político, el poder económico y, ojo, el viejo poder caciquil de Guerrero en esta zona de Iguala. Vamos a ver la primera pieza que hemos preparado para ustedes en este especial de Ayotzinapa en Informe Capital. El terror diseminado con furia para imponer el control del territorio y del negocio. El poder fáctico del crimen organizado, en tenebrosa simbiosis con el poder político extendiéndose por los municipios de Iguala, Cocula y Huichuco. Las policías convertidas en comandos de sicarios, perpetrando ejecuciones y desapariciones forzadas. La economía del delito, viviendo la prosperidad de la extorsión y el secuestro. Una sociedad amenazada por una poderosa organización criminal que opera con la complicidad por omisión o acción de policías estatales, federales y del mismo ejército mexicano. El grupo de Guerreros Unidos mantenía su dominio a sangre y fuego, librando una singular guerra mafiosa contra sus enemigos, los rojos. La amenaza de convertirse en la próxima víctima da lugar a la impunidad. Según cifras oficiales, la cifra negra de delitos no denunciados en el lapso de 2010 a 2014 en las zonas de operación de los Guerreros Unidos fue de más del 92%. En 2014, el cultivo de amapola y el tráfico de heroína vivía una etapa de esplendor.
El reporte sobre la amenaza de las drogas de la DEA en ese año aporta datos reveladores. Más de la mitad de las 17,000 hectáreas de amapola sembradas en México se encontraban en Guerrero, en la Sierra y la región de Tierra Caliente. La ganancia calculada de este negocio era de 38,000 millones de pesos al año. El escenario de la tragedia ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, la de la triste pérdida de 6 vidas, 42 personas heridas y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, es también el de la realidad de la narcopolítica en México. Si los nexos de Margarita Pineda, esposa de José Luis Abarca, con el grupo de Guerreros Unidos son probados, el entonces presidente municipal de Iguala contó con el respaldo de esta organización criminal para literalmente comprar su candidatura. 2 millones de pesos fueron suficientes para poner al servicio de Guerreros Unidos los recursos del gobierno de Iguala, incluidos policías convertidos en sicarios con placa, armados a cuenta del erario. Las razones por las que, más allá de las buenas intenciones y los informes por venir, el crimen de Ayotzinapa permanece impune y se desconoce el destino de los normalistas, son la descomposición social promovida por los grupos criminales y el sometimiento de incipientes y limitadas instituciones democráticas a sus intereses y designios. La Iguala de 2014 es un triste espejo negro donde todavía hoy se refleja la realidad de muchos municipios y ciudades, no solo del estado de Guerrero, sino del país entero. Víctor Ronquillo en Informe Capital. Bueno, lo cierto es que no hemos dejado solos a los padres de Ayotzinapa, que el acompañamiento de la sociedad ha sido determinante. Hay que reconocer también, sin duda, el trabajo de los periodistas. Muchos colegas periodistas han dado cuenta de lo que ocurrió esa trágica noche, de lo lamentable que fue la actuación de las policías municipales de Cocula, de Huitzuco, de Iguala, y bueno, sobre eso platicaremos con nuestro invitado, nuestro primer invitado, Temoris Greco. ¿Cuál fue la participación del ejército? Los periodistas han puesto el dedo en la llaga y han continuado a lo largo de todos estos años una investigación que no cesa. Yo quiero hacer un reconocimiento precisamente a los colegas que a lo largo de todo este tiempo hemos seguido adelante con este acompañamiento a los padres, y sin duda también hay que reconocer el trabajo de organizaciones como Fundar, como Tlachinolan, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, como Serapaz, que han acompañado de manera muy cercana a los padres de familia de los 43 que nos faltan. Y bueno, ya está acá Temoris Greco. Temoris, ¿me escuchas? Está vía Skype en la entrevista que vamos a realizar con él. Temoris Greco es autor de un documental que no tiene desperdicio, Mirar Morir, la actuación del ejército en la noche de Iguala, y de un libro que es muy importante porque además Temoris pues recrea, documenta lo que ocurrió y en relación a lo que podemos considerar el cultivo de la amapola, ¿no? Temoris Greco es de verdad un periodista excepcional y además hay que reconocerlo con un enorme valor civil. Temoris, bienvenido a este espacio de Informe Capital. Víctor, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, excepto lo de periodista excepcional, pero bueno, muchas gracias. No, colega, por favor, ahí está el trabajo realizado, Temoris. Bueno, y hay una pregunta con la que tendremos que empezar. Temoris, ¿cuál fue la actuación? Todos nos preguntamos, ¿cuál fue la actuación del ejército? Sobre todo de los integrantes del 27º Batallón adscrito a Iguala en esta terrible noche de Iguala. Temoris, háblanos de cuál fue la actuación en esta noche terrible. Pues mira, en principio por lo que se averiguó a partir de las investigaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el ejército habría cumplido un rol pues más que nada de supervisión, de supervisión de lo que estaba ocurriendo. O sea, él controlaba los centros de comunicaciones, espérame porque estoy intentando, es que llega un poco, controlaba los centros de comunicaciones y cómputos, o sea, todo lo que estaba pasando
lo estaba manejando, y además había excluido a los civiles. O sea, toda esa información estaba en posesión exclusiva del ejército y no lo estaba compartiendo con los civiles. Además, desplegó agentes de inteligencia que estaban informando en tiempo real en el campo. O sea, el ejército supo todo lo que estaban haciendo los estudiantes desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. Pero, después también se sabía que había habido agresiones, en particular la de unos estudiantes que se refugiaron, se escondieron en una clínica, una pequeña clínica, y que en este sitio, bueno, uno de ellos venía con con la mandíbula hecha pedazos por una bala, necesitaba atención, y los soldados, en lugar de apoyarlos, los interrogaron, los intimidaron, los agredieron, y pues bueno, pues así al estilo no muy respetuosa de los derechos humanos. Pero ahora hay nuevos testimonios que están saliendo, nuevos testimonios que indican que el ejército fue más allá. Si esto es parte de las nuevas investigaciones, tendrá que ser comprobado, pero por lo pronto hay testimonios que dicen que el ejército pues detuvo estudiantes, los metió al cuartel de Iguala, los interrogó adentro, y nuevamente pues sin mucho respeto por los derechos humanos, y después los sacó para entregarlos a las personas, a los criminales que los llevaron a la desaparición física, forzada. Uh-huh. Entonces esto es algo por lo cual el ejército tiene que responder. El presidente López Obrador ha tratado de ser, pues de conseguir que el ejército coopere, pero le está costando mucho trabajo. Tú te puedes dar cuenta de eso en la forma en que está hablándole López Obrador al ejército, porque en lugar de ordenarle, pues él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en lugar de ordenarle al ejército que abra todos sus espacios, todos sus documentos, que por ejemplo, que entregue las órdenes que en esa noche el general Alejandro Saavedra Hernández, que era el comandante de la zona militar de Chilpancingo, bajó al coronel Rodríguez Pérez, que era el comandante del batallón, en lugar de ordenar o de permitir que se entreviste a todos los elementos que tuvieron conocimiento directo de lo que estaba ocurriendo, porque estaban ahí, porque estaban en terreno. En lugar de eso, el presidente está intentando convencerlos amablemente. Les dice, que le está intentando explicarles que la institución no se va a debilitar, es lo que les dice el presidente. La institución armada no se va a debilitar si permite que haya estas investigaciones y se abre sus archivos y se abre a su personal, a sus elementos, a las investigaciones. El ejército está cumpliendo de manera simbólica, o sea, más que de una manera que realmente esté aportando valor a las investigaciones. El ejército, por ejemplo, hace un año permitió que un grupo de madres y padres de Ayotzinapa entraran en el cuartel. Y allí pues les dieron un tour, pero así, claro, un tour guiado. Claro. No fue realmente una investigación donde ellos pudieron meterse a donde se les antojó. Claro. Y lo que constataron ellos es que donde había un campo de fútbol, ahora hay un edificio. Donde había unas instalaciones dedicadas a esto, o sea, en 5 años cambió todo el cuartel. Al ejército no le molesta que entre. Sí, dime. Sí, en fin, Temoris, indudablemente, y hacemos partícipes a nuestro público de este proceso de investigación que tratamos de llevar a cabo en este programa que es una emisión especial de Informe Capital, justamente horas antes de que se dé a conocer este informe anunciado desde hace algunas semanas por el presidente López Obrador. Temoris, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos sobre este informe? Mira, a mí me está preocupando bastante este informe, porque si recuerdas, hace 3 semanas se reunieron con el Comité de Padres y Madres,
Y todos esperábamos que en esa reunión, iban a entregar esa información y esos datos novedosos que nos permitieran entender por dónde van las cosas. Y no les dieron nada. O sea, salieron de la reunión, pensábamos que sí, que iba a haber un comunicado conjunto, que se iba a hacer público lo que les habían dado, y más bien los padres dieron algunas declaraciones en donde no estaban precisamente enojados, pero sí se veían decepcionados, sí se veían como que no habían recibido lo que esperaban que les iban a dar. Y no se había anunciado que fuera a haber otro informe, otra reunión después. Sin embargo, el presidente en la mañanera anunció el informe que se va a dar mañana, dijo que iba a ser un informe exhaustivo. Yo lo que creo es que López Obrador descubrió ahí que no se ha avanzado tanto como él hubiera esperado y como todos hubiéramos esperado. Y que les dio un tirón de orejas, claro. O sea, que los está regañando. Bueno, esperemos que haya buenas noticias, que se esclarezca en parte este crimen, pero Temoris, precisamente en este documental de Mirar Morir hay momentos y hay fragmentos muy interesantes. Yo recuerdo tu trabajo de investigación ahí mismo en el basurero de Cocula, argumentando cómo era imposible que se hubiera llevado a cabo ahí esa tremenda hoguera. Háblanos brevemente, Temoris, ya sabes cómo son los tiempos de la televisión, pero háblanos un poco sobre lo que encontraste y sobre algunos elementos que al final de cuentas descartan las posibilidades de realidad de la llamada verdad histórica. Sí, pues fuimos un equipo de mi colectivo de Ojos de Perro, fuimos al basurero, entramos, estaba abandonado, sí se sentía la presión. Es un sitio donde por mucho tiempo han actuado los grupos criminales, pero entramos, es un espacio, aunque sea una especie de cráter, es bastante abierto. No había ninguna señal, o sea, tú revisabas, o sea, obviamente los técnicos, los investigadores del equipo argentino de antropología forense, pues son personas especializadas con el equipo y el tiempo, pero nosotros también pudimos ver que no había huellas de ninguna quemazón, y que además hubiera sido muy, muy difícil, porque justo acabábamos de entrevistar a un experto que nos explicó que temperaturas como las que hacen falta para reducir los restos humanos a cenizas y acabar con el ADN son altísimas, son 1600 grados de temperatura. Hay que sostenerlas por un largo periodo de tiempo, y esto solamente se puede conseguir en un horno industrial. Tú no lo puedes hacer en un espacio abierto, porque además estaba lloviznando, y solamente como combustible utilizando neumáticos, la leña que te encontrabas de los arbolitos que hay por ahí, o el plástico de la basura. Eso es imposible. Y si tú lo hubieras podido conseguir, cualquiera que se haya acercado a un horno muy caliente se da cuenta de que es peligroso, que te puedes quemar. Uh-huh. Si tú tienes un fuego de esas enormes dimensiones y de esa temperatura, con 43 cuerpos y toda la leña y los neumáticos que necesitas para eso, tú no podrías seguir alimentando el fuego por el simple hecho de que no te podrías acercar. Tú no, o sea, te morirías, te quemarías. Claro. Y eran solamente 4 personas quienes se supone que habían estado alimentando. Eso es una pira fantástica, es un cuento total. Claro. Y pues por eso mismo es una tomada de pelo. Eso es. Temoris, hay una pregunta que es fundamental y tiene que ver, al final de cuentas, esta verdad histórica tuvo como finalidad el ocultar muchos hechos, el encubrir algunos personajes. Es difícil saberlo, pero te hago la pregunta porque precisamente tomando en cuenta toda esta investigación que has realizado, lo que mencionas del trabajo relacionado con el Pentágono del cultivo de la amapola allá en Guerrero, estos nexos terribles entre el poder político, el poder caciquil y obviamente el narcotráfico, podemos hacernos esta pregunta, Temoris, y podemos hacértela también a ti. ¿A quién se pretendió beneficiar? ¿A quién se pretendió ocultar con la construcción de esta verdad histórica? Pues lo primero que quisieron hacer, o sea, que pensáramos, es que era un hecho aislado en el tiempo, y que además era un hecho geográficamente aislado, que solamente
correspondía a una zona muy pequeña y que los que intervinieron eran policías municipales, eran ladrones o criminales municipales y políticos municipales como el alcalde de Iguala. Pero esto no podría ser así, o sea, hicieron una minimización y en realidad hay muchas cosas más. A primer lugar, tú hace rato en la cápsula que presentaste, mencionaste los grupos caciquiles del estado de Guerrero. Eso es muy importante. Esos grupos caciquiles no son nada más caciques, así como que un hacendado que se porta mal y que maltrata a sus trabajadores. No, los grupos caciquiles son los grupos criminales, o sea, es la misma gente, que además también son los grupos políticos, son los grupos que dominan la vida política del estado y que la dominan en una relación estrecha con el ejército mexicano. Hay testimonios que indican, o sea, los policías que dijeron que al menos 14 de los normalistas, aquellos que fueron detenidos bajo el puente del Chipote, habrían sido llevados hacia el pueblo de Huitzuco, donde alguien que se llama el patrón habría de decidir su destino. Huitzuco, el nombre completo de Huitzuco es Huitzuco de los Figueroa. Eso es porque desde hace 100 años la familia Figueroa, la familia de caciques Figueroa, que eran unos comandantes de la revolución de carrancistas, dominan esa zona. Y esos son los Rubén Figueroa, que ya murió, que fue gobernador del estado de Guerrero, y que por cierto fue secuestrado por Lucio Cabañas, quien fue un guerrillero que fue maestro también egresado de la Normal de Ayotzinapa. O sea, hay como rencores muy añejos que tiene la familia con Ayotzinapa. Así es. Rubén Figueroa Alcocer, que es el actual patriarca de Huitzuco, el actual patrón de Huitzuco, que también fue gobernador, tenía 35 años cuando ocurrió ese secuestro. O sea, el odio que tiene hacia Ayotzinapa está... O sea, yo creo que hay una línea muy clara. Muy clara. Temoris, te queremos agradecer mucho tu trabajo, de verdad, esta investigación realizada a lo largo de varios años, de verdad muy importante, y es un trabajo determinante para encontrar las líneas de investigación que has mencionado, esta participación de los grupos caciquiles en vinculación con estos poderes fácticos y también, indudablemente, la participación del ejército en una operación que en tu libro describes con un enorme acierto. Temoris, de verdad, nuestra admiración, nuestro agradecimiento, y seguramente por ahí nos encontraremos, colega. Ojalá cuando pase la pandemia nos tomamos una cervecita. Muchas gracias. Bueno, Temoris, muchas gracias. Y bueno, continuamos aquí en este especial sobre Ayotzinapa en Informe Capital. Y bueno, antes de irnos a la pausa, les recuerdo que este sábado lo invitamos a que nos acompañe en nuestra programación especial recordando Ayotzinapa. Le presentamos material de Procine a las 4:30 de la tarde, abriendo senderos de justicia y comisión de Ayotzinapa. Esto es un documental. A las 5 de la tarde, Un día en Ayotzinapa 43. Continuando con la programación, a las 6:30 les presentamos el mini documental Ayotzinapa, 5 años de Israel Catú, y a las 10:30 la 11ª edición del festival Contra el Silencio, Todas las Voces, con un tema de misioneros del temporal. No se lo pierda, es un día especial dedicado ni más ni menos que a la triste conmemoración de Ayotzinapa y a seguir haciéndonos preguntas sobre esta historia. Pero bueno, continuamos aquí en este trabajo de reflexión, en esta contextualización del caso Ayotzinapa. Nos vemos después del corte, que tenemos invitados muy interesantes para seguir conversando, charlando con ustedes. Después de la llamada verdad histórica, lo que queda es un crimen perpetrado con los recursos y la fuerza del Estado, con la participación de las policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula, con el accionar cómplice de otras corporaciones policíacas estatales y federales, el involucramiento de efectivos del ejército mexicano y el silencio de las más altas autoridades del gobierno del estado de Guerrero cuando los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Cuál fue el destino de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa?
La recomendación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documenta distintas hipótesis. En el caso de varias de ellas, se insiste en la necesidad de que se ahonde en las investigaciones. Un par de ejemplos. Crisóforo Rodríguez, promotor de la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero, UPOEG, un año después de los hechos, declaró a la prensa que la mayoría de los 43 estudiantes estaban vivos y eran utilizados para el cultivo de nervantes en la Sierra de Filo de Caballo. El trabajo forzado, la esclavitud, como el destino de los 43 y otros muchos de los desaparecidos en el estado de Guerrero y en el país entero. En noviembre de 2015, la agencia de prensa EFE publicó el testimonio de Manuel Zapata, vecino del municipio del Carrizalillo, bastión del grupo criminal Guerreros Unidos. Según este testimonio, la madrugada del 27 de septiembre, habitantes de la zona se percataron de la llegada de varias camionetas a donde se sabe hay fosas clandestinas. El propio comisario municipal de Carrizalillo, Nelson Figueroa, declaró posteriormente a la PGR que quienes esa noche vigilaban el pueblo vieron esas camionetas. Incluso la gente muerta que después enterraron, dijo. Esas personas, de quienes Figueroa se reservó su identidad, le informaron que incluso hablaron con los sicarios, quienes les informaron venían de Iguala. Distintas fuentes de información, incluida la mencionada recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señalan como autor intelectual de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 a un personaje al que distintos involucrados en los hechos llaman el patrón. El patrón, quien operaba en Huitzuco, fue quien dio instrucciones para que los normalistas fueran entregados por policías de este municipio a los sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes esa noche sellaron su destino, siguiendo las órdenes de alguien tan poderoso como para encubrir el cerco de protección política con el que operaba, con el infundio de la verdad histórica. Víctor Ronquillo en Informe Capital. Bueno, miren ustedes, allá hacia enero de 2015 el caso quería cerrarse. Teníamos entonces la losa de la verdad histórica y en ese momento muchos periodistas, muchas organizaciones sociales se opusieron a ello. Y es muy significativa la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, construyendo un mecanismo inédito hasta entonces, muy singular, que fue ni más ni menos que el CIEI, ¿no? Siempre a mí tengo un problema con este nombre, ¿no? El Grupo Independiente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Enormemente significativo porque al final de cuentas, gracias a esta investigación que se buscó por parte del gobierno mexicano de entonces para avalar la realidad de la verdad histórica, y estas personas con un enorme valor civil, con un enorme conocimiento técnico de los hechos, en un par de informes derribaron la verdad histórica. A ello habría que agregar tiempo después el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es de más de 2000 páginas y que si usted tiene la paciencia de leerlo encontrará elementos muy interesantes y muy reveladores en torno a lo que ocurrió la lamentable noche del 26 de septiembre en Iguala, hace 6 años. Y bueno, nos acompañan ahora y para mí es de verdad muy grato el que en este espacio tengan presencia sobrevivientes de la terrible noche de Iguala y también tenga un espacio en este lugar un colega periodista que ha seguido la historia y que además procede de la región de Guerrero, de la Costa Chica. Muchas gracias a David Flores y a Uriel Gómez por estar con nosotros. Muchas gracias, Cau Cireño, por acompañarnos. Y bueno, vamos con las preguntas. ¿Qué les tocó vivir a ustedes esa noche? Una noche terrible, de mucho desconcierto. Y bueno, ¿qué nos pueden decir? David, ¿qué te tocó vivir en esa noche allá en la normal de Iguala, en la normal de Ayotzinapa, perdón? Sí, nosotros somos los que llegamos después en apoyo a lo que estaba sucediendo en Iguala. En un principio los compañeros nos informan la situación que estaban viviendo a grandes rasgos y de manera telefónica. Un compañero que se encuentra aquí es el que se comunica en su momento conmigo
y me informa la situación que están viviendo en ese momento en Iguala. A grandes rasgos nos comentaban y escuchábamos por teléfono la agresión que estaban viviendo, se escuchaban los disparos, donde ellos principalmente gritaban: somos estudiantes, ¿por qué nos apuntas? Déjanos ir, o sea, cuestiones en este sentido, ¿no? Entonces la respuesta de muchos normalistas, estudiantes, fue que en su momento necesitaban el apoyo y necesitaban principalmente poder nosotros encontrarnos con ellos, ¿no? Entonces ahí fue donde la mayoría de estudiantes, aproximadamente entre 30 y 35 estudiantes que les encontraron en la normal, se disponen a asistir a la ciudad de Iguala. Aún así, sin imaginarnos lo que realmente estaban viviendo y principalmente lo que después iba a suceder. ¿Qué pasó después? Y además yo quiero destacar lo que has mencionado, de esa terrible violencia, ¿no? De esas agresiones, de los disparos, de una operación, un operativo en el que participan diferentes grupos policíacos y en el que participan también sicarios, y en ese momento ustedes pues son víctimas de una agresión muy fuerte en la que pues por desgracia también tenemos que lamentar la muerte de algunas personas. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que ocurrió entonces? Pues bueno, mi punto de vista, pues algo que pues hasta la fecha no se puede olvidar, o sea, una noche que pues inolvidable, ¿no? En ese entonces pues yo logré ver policías municipales y un grupo armado que llegó más noche en la madrugada, pues ahora sí que pues todos vestidos de negros, con chalecos de antibala, encapuchados y armas largas, puede que sea R15 o cuerno de chivo, y pero las armas eran largas, pero ya no traían un logotipo de escudo de la policía o de alguna independencia de ahí de las fuerzas, ¿no? Todos esos hombres eran totalmente hombres de negro, y la verdad pues para mí sí fue algo aterrador. Sentí que esa noche pues no la iba a librar, que ya no la iba a contar. Soy la persona que empieza a grabar los videos con el celular y le marco al compañero David, al compañero Omar García, y pues no le quise marcar a mi familia ni a otros amigos por no quererlos preocupar. Uno sabe lo que pasa a la familia cuando les das una notificación así, ¿no? Que le digan, no, pues sabes que nos están balaceando policías, y los gritos de los compañeros que gritamos: no nos disparen, no nos ataquen, somos estudiantes, ¿por qué no disparan? Y entonces pues sí era algo aterrador, pero pues por algo pues logramos escapar esa noche. Claro. Pues bueno, qué bien que lograron escapar, y además es la historia que lamentablemente hemos escuchado de muchos de los sobrevivientes, un ataque brutal en contra de ellos. Pero yo quisiera preguntarle a Cau Cireño. Cau Cireño viene de la Costa Chica, esa noche le tocó estar en la normal de Ayotzinapa, pero hay antecedentes de estos hechos, Cau, y esos antecedentes tienen que ver con el activismo social, con el compromiso de los estudiantes del normalismo rural con los más pobres. Es una escuela de pobres para pobres, mi querido Cau. Y bueno, yo te quisiera preguntar los antecedentes de esta realidad. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Pues el antecedente que hay en contra de Ayotzinapa, que vemos en este siglo XXI, que marca a partir de 2010, bueno, si vamos un poquito más atrás, marca el 14 de noviembre de 2007, cuando hay una fuerte represión en contra del movimiento normalista en el Congreso local. 15 días después hay otro ataque en contra de los normalistas en la Caseta de la Venta hacia Acapulco. En ese ataque hay varios compañeros normalistas detenidos y torturados en una delegación de la Fiscalía, de la ahora Fiscalía General de la República. En una entrevista que recogí con un normalista, en ese entonces se le acusaba de pertenecer a la guerrilla y pertenecer a la APO, muy conocido de la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaqueños. Entonces, desde ahí venía una campaña que se estaba preparando, orquestando para reprimir a la normal rural de Ayotzinapa. Y después de eso, pues vemos el asesinato de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexi en Herrera Pino, en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011. Y de ahí vamos viendo de que a partir de 2012, de 11 de diciembre de 2011,
2011 hasta el 26 de septiembre de 2014, logré recuperar memoria de todas estas agresiones, alrededor de 10 ataques directos que perpetró el ejército mexicano, la Marina, la Policía Federal, directamente en contra de los alumnos de Ayotzinapa. Y dentro de esos ataques pues hay detenciones, hay disparos al aire libre o disparo directo, como es el caso de de un ataque, una represión contra los normalistas, si mal no recuerdo, el 12 de noviembre de 2012, porque se estaba preparando el primer aniversario de los hechos de 2011. Entonces los alumnos que fueron a esas actividades fueron agredidos directamente con arma de fuego, donde participó la policía estatal. Y después de eso pues viene otra serie de campañas en los medios locales, donde se acusaba a los normalistas de pertenecer a la guerrilla, de tener rencor social, y los medios de ahí de Chilpancingo reproducía tal cual lo que decía el gobernador en turno, Ángel Aguirre Rivero. Entonces, en uno de mis textos planteo, ¿no?, que el primer disparo en contra de los normalistas de Ayotzinapa no fue el 26 de septiembre, sino que tuvo un antecedente desde 2007, y con eso se fue reconociendo más la campaña de odio. Claro, una campaña de odio librada ni más ni menos por una situación que hay que destacar. Este normalismo rural ha llevado el beneficio de la educación a los poblados más apartados de Guerrero. Por otra parte, ha ofrecido una alternativa de estudio, de educación a muchos estudiantes, a muchos jóvenes. Nos ha tocado documentar esta realidad, pero yo quisiera compartir con ustedes esa experiencia del normalismo rural con una formación ética, humanista, de verdad una formación política en el mejor sentido de la palabra, en favor de los suyos que ustedes han recibido. ¿Qué nos pueden decir, colegas, sobre lo que representa este normalismo rural? Por favor, Uriel. Pues es muy grande esto del normalismo rural. Yo, mi persona, pues desconocía, pero una vez que entro a Ayotzinapa, pues realmente se me abren los ojos y me doy cuenta de un verdadero maestro rural, ¿no? Aquel que se va hasta las zonas más lejanas, de donde pues no entra el carro a veces. En mi caso me tocó estar en la sierra de Guerrero, entre parte de Acapulco y Chilpancingo, y igual, o sea, pues el carro, es un carro al día que viaja. Y pues estando allá, pues yo me compagino pues con muchas personas, al comisario, a las personas, padres de familia, incluso me iba a trabajar con ellos al campo, a sembrar maíz, a abonar, cosas de campo que yo sé trabajar porque soy hijo de campesino, pues ellos también lo hacían y pues se admiraban. Un profesor dice, de tantos que han pasado, ni un profesor nos ayudaba a trabajar, o que un profesor dándole clase a nuestros hijos así después de la escuela, no, dice, y muchos me decían, profe, quédese, dice, maestros como usted necesitamos. Me iba con los chavos a pescar, me iba de cacería con ellos, o sea, todo lo que hace un campesino, yo allá lo hacía igual, y era lo que a ellos les gustaban. Me empatizaba también en la política, o sea, cuando había problemas en el pueblo, allí estaba un maestro apoyando en todo. David, ¿y eso es lo que los vuelve una amenaza política? Probablemente hay que definir la importancia de la normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, ¿no? En este aspecto que es, puedo apostar, quizás la única institución de nivel superior que otorga la oportunidad a estudiantes de escasos recursos, porque realmente ese es uno de los lemas que tiene la normal, ¿no? El poder dar oportunidad a las personas de escasos recursos para poder tener acceso a la educación concretamente. De ahí también nace esta relación con el pueblo, porque realmente es eso, la necesidad de ayudar y poder fortalecer, ¿no?, socialmente a nuestras comunidades, que uno de los objetivos de muchos estudiantes cuando egresamos de la normal es, bueno, que los jóvenes de nuestras comunidades también puedan tener el acceso gratuito a la educación concretamente, ¿no? Entonces la normal
esparce a sus hijos, a sus egresados en todas las comunidades del estado de Guerrero, ¿no? Entonces, igualmente, los estudiantes de Ayotzinapa, como lo comentó el compañero, no solo se limitan a aportar en el sector de educación, sino también se inmiscuyen en los problemas de las comunidades. Y claro, a la mente se le viene en muchas instancias de gobierno que no es así. Se ha hecho el estigma sobre los estudiantes de guerrilleros, de participación en grupos paramilitares, cuando no es así. Realmente los estudiantes, después egresados, se inmiscuyen en las necesidades de las comunidades, que realmente en Guerrero pues sufren las represiones, la falta de necesidad concretamente de la autoridad, ya sea federal, estatal, en algunos aspectos municipales, pero los estudiantes se vuelven en algunos casos líderes de comunidades, no forzosamente sociales, ¿no? Ocupan cargos como el comisariado ejidal, ¿no? Así es. Hay un tema que tiene que ver precisamente con esta vigencia del normalismo rural. Un par de antecedentes históricos. Bueno, esto tiene que ver con el proyecto de educación de Vasconcelos, ni más ni menos. Ahí arranca otro momento destacado en la historia del normalismo rural. Es en la época de Lázaro Cárdenas. Pero, Caucireño, yo te quiero preguntar sobre lo que pasa con el normalismo rural hoy, en una etapa en donde, pues lamentablemente en Guerrero la situación se encuentra muy violenta, en crisis, la presencia del crimen organizado, en fin, esta realidad que pues de la que nos enteramos un día sí y otro no en los medios de comunicación, el normalismo rural y su importancia en este Guerrero en llamas. Pues Guerrero, si no fuera por el normalismo rural, difícilmente podríamos tener una educación de calidad. Y lo vemos porque fui formado de maestros normalistas en mi comunidad de origen, y tengo paisanos de la comunidad también que se formaron en Ayotzinapa, y viendo desde el papel que jugaron, que han desempeñado dentro de las comunidades rurales, tanto indígenas o no indígenas, ha sido siempre la de acompañamiento hacia las comunidades con sus distintas problemáticas que tienen. Pero también ha sido ese espacio donde los hijos de los campesinos, como bien lo decía David y Uriel, es el último espacio que los hijos del campesino pueden acceder. Porque en Guerrero estudiar es elevadísimo el costo, ¿no? De la Universidad Autónoma de Guerrero es muy caro en Guerrero para un estudiante que no tiene dinero, y además implica pagar renta, pagar alimento, pues no le es posible. Sin embargo, en Ayotzinapa pues se encuentran ese cobijo, tiene alimentación, tiene el internado, y además su formación política y académica que hace que diferencie un normalista rural con un normalista de la ciudad, ¿no? Entonces, eso también ha hecho de que en la participación activa de los egresados o de los estudiantes de Ayotzinapa en la vida política del país. Sí, porque no solamente es el caso de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, es el caso del normalismo rural. Otro momento estelar en la historia de la normal rural de Ayotzinapa es sin duda la formación que en ese lugar encontró Lucio Cabañas, determinante para la perspectiva política del actual normalismo rural. Y bueno, pues nos vamos a ir a un corte. Yo les quiero recordar, y antes de la pausa quiero comentar a ustedes, que este fin de semana Canal 14 también tiene una programación especial que nos invitará a la reflexión sobre el tema de Ayotzinapa. El tema central de esta programación es Ayotzinapa, la esperanza vive. Cabe destacar que a las 10 de la mañana el canal 14, el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, en conjunto, todos nosotros, transmitiremos el evento oficial que encabeza el presidente de la República con motivo de la presentación, el esperado informe sobre el caso de Ayotzinapa. Y bueno, vamos a continuar después de una pausa que es breve, no se vaya, como dice mi amigo Juan Becerra, y seguimos aquí reflexionando con ustedes sobre esta realidad y esta aproximación que en este momento realizamos aquí en este especial de Informe Capital en el Canal 21. Continuamos.
lugar a dudas, estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Que se esclarezca todo lo que sucedió, que se llegue a la verdad y que haya justicia. Este es un asunto de Estado, es un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos. En casi 2 años del nuevo gobierno, el tema Ayotzinapa se ha comenzado a mover, tanto para bien como para mal. En septiembre de 2019, Samuel Ventura Ramos, juez primero de distrito en procesos penales federales, ordenó la liberación de 24 policías municipales y de Gildardo López Astudillo, el Gil, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, considerado pieza clave en la desaparición de los estudiantes. Con esto, de 142 detenidos, solo 64 continúan su proceso. Con la conformación de la actual Fiscalía General de la República, se fortalecieron las investigaciones, se logró la detención de José Ángel C., el Mochomo, se solicitaron 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos municipales de Guerrero, sin embargo, las cuales fueron negadas por un juez federal. Además, se lanzó una ficha roja para ubicar y detener a Tomás Herón, quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal y presuntamente habría alterado y sembrado pruebas. Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos y con las periciales de ubicación y de identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos. Se acabó la verdad histórica. En noviembre de 2019, en el sitio conocido como la Barranca de la Carnicería, en Cocula, a más de 800 metros del basurero, fueron recuperadas 6 piezas óseas enviadas a la Universidad de Innsbruck para su análisis, que concluyó que uno de ellos pertenecía al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, con lo que ahora suman 3 jóvenes normalistas identificados. A más de 5 años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Este, además, no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión que pública y judicialmente sostuvo la anterior administración. La verdad histórica se acabó. Como no se había visto, el actual gobierno ha mantenido a través de diversas instancias, principalmente la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, una estrecha comunicación y diálogo con los familiares de los normalistas desaparecidos. Para Informe Capital, Jonathan Amador. Bueno, pues la gran pregunta que queremos compartir con ustedes y con nuestros invitados es ¿qué podemos esperar del informe que en unas horas se presentará y del cual pues todos seremos testigos? Yo empiezo con mi colega Cau Sidenio. ¿Qué podemos esperar de este informe, Cau? Pues esperemos que, sobre todo, lo que me uno a esta gran esperanza de los padres es que haya verdad, haya justicia, ¿no? Y que realmente se castigue a los responsables, a los autores intelectuales y materiales de este abominable crimen que se cometió el 26 de septiembre. Porque no podemos permitir que se siga reproduciendo ese tipo de violencia grave a los derechos humanos que sucede sobre todo en Guerrero, que tenemos toda una estela de crímenes, como caso de El Charco, el municipio de Ayutla, como de Aguas Blancas, y ahora con Ayotzinapa, Iguala, todos estos crímenes que en contra de las organizaciones sociales, de la comunidad estudiantil, no debe de quedar impune y se tiene que castigar con todo el rigor de la ley. Entonces, pues esperemos que este informe realmente haya una luz de esperanza, que nos diga qué pasó, dónde están los normalistas, los 43 normalistas, porque mientras el Estado no presente el cuerpo de cada uno de ellos, no podemos decir que están muertos, sino que los seguimos esperando, ¿no? Entonces, esa es la espera del informe, de que realmente nos digan qué pasó, dónde están los responsables y cuándo se van a castigar.
Bueno, yo le quisiera preguntar a Uriel Gómez, sobreviviente de alguna manera de lo ocurrido esta noche lamentable en Iguala. Uriel, ¿qué podemos esperar de este informe? Pues en mi persona esperar una buena respuesta contundente a todos los hechos que han pasado, porque la verdad pues mi persona pues al igual que los compañeros pues queremos justicia y más que nada sobre los actores intelectuales y materiales que estuvieron esa noche ahí, porque no es posible de que pues la mayoría de los que estuvieron presos pues ahorita ya la mayoría anden libres, ¿verdad? Entonces queremos justicia y pues tener una buena respuesta para el día de mañana. Bueno, Ricardo, la misma pregunta, ¿qué esperamos del informe que se dará a conocer mañana? Sí, bueno, principalmente caminar directo hacia la verdad, ¿no? El tema, dejando a un lado el tema de la verdad histórica, bueno, que por sí sola se ha caído, ¿no?, en estas últimas investigaciones, y principalmente poder marcar un antes y un después en este tema de las desapariciones forzadas en México. Un tema tan fuerte como es el tema de Ayotzinapa no puede quedar principalmente enterrado en la zozobra, en la impunidad, ¿no? Que cada una de los, como lo comentaba bien el compañero, los actores materiales, intelectuales, salgan a la luz y reciban un juicio con toda la fuerza de la ley, y principalmente algo que quizá como sobrevivientes tenemos hasta hoy en día y nos encontramos a hoy ya 6 años igual que ese día 27 de septiembre de 2014, ¿no? Es saber qué pasó, por qué a los estudiantes, dónde están nuestros compañeros, justicia y verdad. Eso es lo que realmente esperamos de este informe. Quizá no se dé en su totalidad el día de mañana, ¿no?, la cobertura total a estas respuestas que tenemos, pero sí caminar hacia ese sentido. Claro, justicia y verdad. Eso es lo que de alguna manera esperamos todos. No olvidemos que nos encontramos en un escenario político distinto. No hay duda de que se ha reconocido que este fue un crimen perpetrado por fuerzas del Estado al servicio de estos intereses del poder fáctico que aquí hemos documentado. Hemos querido compartir con ustedes, con el público que nos ha visto esta noche, esta reflexión, este ejercicio de tratar de llegar y de esclarecer algunos elementos, de abrir incluso, como lo hizo el colega Temoris Greco, líneas de investigación distintas, de plantearnos la participación de los sicarios. Yo quisiera agradecerles mucho a ustedes que nos han acompañado. Muchas gracias por habernos acompañado, compañero. Muchas gracias. Ricardo, Uriel, gracias por habernos acompañado. Y bueno, yo quisiera cerrar el programa mencionando lo siguiente, y esto es muy importante y vale la pena destacarlo. ¿Qué significa el hecho de Ayotzinapa? ¿Qué significa este hecho en términos políticos? No hay duda que a partir de este hecho el sistema político mexicano entra en crisis. No hay duda de que ese viejo sistema vive o empieza a vivir en ese momento una terrible agonía de la que no se ha recuperado. No hay duda también de que esta exigencia social que año con año vemos en las calles de distintas ciudades de nuestro país, esta exigencia de verdad y justicia, es también la exigencia de un cambio, de una transformación social. Quedan muchas preguntas sobre la mesa en torno a estos hechos, pero no hay duda de que encontramos ahora la voluntad política para transformar esta realidad y para exigir, como lo decía David, verdad y justicia. Y yo no puedo despedirme de otra manera de esta emisión especial, primero agradeciendo a mis amigos Juan Becerra y Azul Alzaga el haber abierto este espacio para esta reflexión que compartimos con ustedes. Pero yo me despido con una frase que es determinante: porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.